Hola a todos, mi nombre es Valentina Galleguillos Negroni, soy coordinadora académica y docente de la carrera de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo en la sede de Concepción. Mi nombre es Juan Pablo Klempau, académico y jefe de carrera de la Universidad de Concepción, de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Concepción. Junto a Valentina estaremos a cargo de moderar esta mesa para construir un enfoque desde la arquitectura y su rol como agente de cambio en la proyección de la ciudad hacia el 2050. Queremos agradecer y dar la bienvenida a Roberto Césped de Argentina, a Susana Herrera de Chile, Claudio Arce también de Chile, Mario Cuevas de Ecuador, Rafael Barragán de México y Juan Pablo Martínez de Uruguay. Esta mesa reúne a integrantes de organizaciones que impulsan la arquitectura en Latinoamérica desde el ámbito académico, empresarial y gremial, lo que nos permitirá conversar sobre el rol de la arquitectura desde diversos enfoques, para concluir en una mirada que proyecta la disciplina desde una valoración integrada respecto a su marco de actuaciones de futuro. Bueno, la pregunta que nos convoca es, desde el enfoque de las organizaciones a las que pertenecen, o desde su experiencia, ¿de qué manera la arquitectura podrá contribuir a una mejor proyección de las ciudades hacia el 2050? Les queremos recordar que la dinámica consiste en presentaciones de enfoques por invitados, por un tiempo máximo de 5 minutos, para luego concluir con un espacio de preguntas. Les vamos a ir avisando al minuto 4 para un mejor dominio del tiempo. Se va a ir dando la palabra a cada uno de los integrantes en el siguiente orden. Primero, Roberto Céspedes de Argentina, luego Susana Herrera de Chile, le seguirá Claudio Arce de Chile también, Mario Cuevas de Ecuador, Rafael Barragán de México y por último Juan Pablo Martínez de Uruguay. Bueno, en primer lugar agradecerle a Jimena Alarcón la invitación y mucho gusto a Valentina y a Juan Pablo. Me pongo a su disposición para que me digan o me saquen del aire en el momento que crean oportuno. La idea un poco es incorporar a la arquitectura en su relación con las industrias culturales. Sé que hay un par de definiciones que ustedes mismos pueden leer. Bueno, obviamente el concepto está extraído de Adorno, pero fundamentalmente yo quisiera basarme en Josean Muñoz, quien es un vasco, que recomiendo leer o vincularse porque estuvo además en la gestión cultural en el País Vasco y tiene mucha experiencia, no solo desde el punto de vista académico y teórico, sino también desde el punto de vista práctico y de gestión. Las ICC son tradicionalmente la arquitectura, ahí tienen una larga lista, y me quisiera detener en un par. Uno es la gastronomía, que es algo, por lo menos en Argentina, en Buenos Aires, muy actual. Y otro tema es la industria de la lengua, ¿no? La industria de la lengua es algo que suena extraño, pero en casi todos nuestros países en Latinoamérica tenemos una visión ampliada de nuestro español como lengua nativa y madre, junto con la multiculturalidad en el caso de Ecuador, bueno, tal vez algún lenguaje en nuestro sur y el de Chile con el mapuche, y nosotros en Buenos Aires, con alguna ciudad más seguramente, con una, digamos, injerencia muy grande del lenguaje inclusivo, que evita el binario de género para ampliarse sobre una serie de alternativas, de saludar a todos y a todas, o a todes, o a todos con X, bueno, ese tipo de recursos. Bien, pero para seguir con la arquitectura, que es mi tema, yo podría hablarles de la arquitectura de Buenos Aires. Ustedes conocen una megalópolis, una ciudad bella, realmente una de las capitales de Latinoamérica, ciudad de la cultura y de las industrias culturales. De hecho, la gente se sorprende por la cantidad de librerías que hay, la cantidad de teatros, de obras, de recitales simultáneos, gratuitos, de todo tipo, pero que en este momento está atravesada por la pobreza. Ayer nos enterábamos que tenemos el 44% de la población debajo de la línea de pobreza. Ciudad de desigualdades, igual que toda Latinoamérica. Ciudad cruzada por la división ideológica de nuestros tiempos, esto de que para algunos está todo bien y para otros está absolutamente todo mal, irreconciliables ideológicamente, que trajo división en familias, en grupos de amigos, en grupos de trabajo. Y por demás, atravesada por la pandemia, que no hay mucho que agregar. Buenos Aires, por la modalidad y la personalidad de los porteños, tiende a la hipocresía y a la negación.
Entonces creo que el rol de la arquitectura pasa por allí. Entonces, en lugar de mirar, lo que veíamos recién, no sé si lo alcanzan a ver, son trabajos de Zaha Hadid a la izquierda y de Norman Foster que están en construcción en este momento. De Zaha Hadid es el primero que tenemos, pero de Norman Foster tenemos varios ya conocidos. Entonces, en vez de una ciudad anclada en la mirada europea internacional, quisiera mirar las tendencias arquitectónicas propias de este momento, sin pretender agotarlas, pero bueno, contarles un poco que lo que veo es una revitalización y una complementación de edificios emblemáticos en Buenos Aires. No es solo un reciclaje, si no, no sería novedad. Después, arquitecturas soterradas. Pareciera que los arquitectos y los estudios han dejado de ponerse la superficie hacia arriba y mostrarse a la ciudad para mirar hacia adentro. Planes y proyectos sobre la costa del AMBA. Ya vamos a hablar en detalle, pero la idea es que Buenos Aires nunca miró hacia el río, siempre lo ignoró, siempre lo negó, diríamos. Después vamos a ver por qué. Una arquitectura de uso mixto, que recién hablaba Peter Bishop, y van a ver que en la charla hay bastante punto de contacto, con el coworking, que es bastante conocido en muchas ciudades. Y finalmente el PH, que es la propiedad horizontal, es una pequeña escala en el centro de la manzana en nuestra ciudad de Buenos Aires. Vamos por el primero, que es la revitalización y complementación de edificios emblemáticos en Buenos Aires. En este caso, el Teatro Colón y el Centro Cultural CCK, que era el ex Correo Argentino. Vamos al Teatro Colón. El Teatro Colón es esta lindísima imagen antigua, muestra al edificio de la Belle Époque, y al lado una plaza diseñada por Taís espectacular, que con el tiempo y la vida de la ciudad fue desapareciendo como tal, fue ocupándose con la entrada de los camiones que traían no sé, elementos para el teatro, y se ocupó también con un estacionamiento sumamente desprolijo, hasta que finalmente los arquitectos Gigli y Nieves revitalizaron. Acompañando la revitalización y la puesta en valor del Teatro Colón, incorporaron esta plaza que estoy marcando aquí, que tiene una especie de ampliación, de duplicación, con una mirada que me parece que resulta interesante. ¿Lleva 4 minutos? Sí, perfectamente. Tenemos entonces esta imagen que en realidad no muestra demasiado aparentemente, sin embargo vamos a mirarla en detalle. Esa plaza, que tiene una gran pantalla, tiene en el piso estas ventanas que ofician como de tragaluz para el edificio hacia adentro, y a la vez para poder mirar desde afuera hacia adentro los talleres, que es una ciudad en el Teatro Colón, bastante interesante para ver cómo construyen la escenografía y los vestuarios. Por supuesto hay que verlo con la vida de la ciudad. Aquí tenemos el Centro Cultural Kirchner, el CCK, que era el edificio del Correo, espectacular, con un reciclado que tiene algunos aspectos cuestionables. A mí no me pregunten qué es lo que pienso de la bandera argentina en la mansarda transparente, pero que en su iluminación, que nos tiene acostumbrado el LED en todo el mundo, muestra una presencia interesante hacia la plaza donde se participa. En ambos casos, Teatro Colón y CCK, amplían a la plaza para, digamos, popularizar y poder extender lo que sucede en el caso del Colón, la ópera, en las pantallas y el sonido hacia esa plaza recién generada. O sea, una mirada inclusiva de aquellos que no pueden entrar al teatro. En este caso se ve el interior del CCK con la famosa ballena azul, esa gran imagen muy a los Zaha Hadid en el interior de la cuádruple altura del teatro, que tiene, o tenía, o pretendía tener esta imagen. Bueno, una ballena azul con 4 patas, aparentemente. Y aquí tienen la cúpula transparente de la que les hablaba recién, que como recinto es bastante interesante. En cuanto a las arquitecturas soterradas, hay proyectos que se relacionan con el entorno. Acá quiero nombrar 2, la Plaza Bernardo Hussein y el Centro de Exposiciones y Convenciones SEC. Esta es la Plaza Hussein, que es una plaza ubicada en lo que sería el centro universitario de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que no hay un campus específico, sino es un campus urbano. Entonces es una plaza
que cruza. De este lado tiene la Facultad de Ciencias Económicas, de este otro lado está el hospital, y vinculado a la Universidad, perdón, también de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Odontología, también está Biología, Ciencias Sociales. Esta plaza originalmente vinculaba a la vez que separaba todo ese mundo universitario. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, ahí se ubicaban los vendedores de libros usados. Ustedes saben que eso en Buenos Aires está absolutamente lleno, entonces llevaban sus mantas o mesas. Luego de a poquito fueron haciendo unos kioscos muy feos, y eso pasó a ser un lugar muy decaído, donde además traía, como es siempre en nuestras ciudades latinoamericanas, mucha inseguridad. Entonces, aquí el estudio RDR hizo una remodelación que implicaba esto: ir hacia adentro, soterrarse y hacer que se vincule, y aquí tienen un corte, el subte, el metro, ustedes saben que lo llamamos subte, por eso la imagen anterior lo mostraba, con el lugar, y que los estudiantes pudieran ir por debajo a los negocios mejor organizados. También hay cines, también hay lugares de presentación de espectáculos. En este otro caso es el Centro de Exposiciones y Convenciones, el CEC, del estudio Mainón. El estudio Mainón es el pied-à-terre del estudio Foster en Argentina. En este caso es solo un trabajo de Mainón, no tiene que ver con Foster. Sin embargo, fíjense qué interesante. Vincula el lugar donde Thais había hecho su planteamiento paisajístico, y fíjense esas macetas, que no son macetas obviamente, sino que soterraron, hicieron asemejar macetas esos árboles plantados allí. El edificio, por supuesto, tiene doble altura. Estoy escuchando mucho algunos de los micrófonos muy fuerte con mi propia voz, con un rebote. Eso es. Muchas gracias. Y acá vemos el interior, que por supuesto uno lo puede identificar claramente con Norman Foster. Doble altura, triple altura, con algún planteo muy interesante desde el punto de vista del diseño. Y la mirada hacia la calle es una cosa muy tranquila, que no deja de ser una imagen pastoril. De hecho, en la inauguración hasta había vacas caminando por allí arriba. Bien, vamos ahora a los planes y proyectos sobre la costa del AMBA, Parque Salguero y otros tantos. El río marrón... Estamos en el tiempo. Ya estamos en el tiempo, entonces rápidamente paso a los trabajos en el río. Estos son los premiados donde trabajó la Universidad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y la Sociedad Central de Arquitectos. Este es el trabajo ganador sobre este trabajo. Finalmente, el coworking, un edificio de Polo Dot, que es el que estoy mostrando. El coworking viene por una cuestión donde se potencia la actividad, como decía recién Peter, sobre el interior. Fíjense qué interesante, alguna cuestión plástica de los interiores, y otras versiones menores. También las nombraba Pete. Madero Business Center, el Minina, que directamente es un café donde la gente va a trabajar, y se tiene una propuesta de muy buena conexión, y ahí hacen sus reuniones o la conexión directamente con sus trabajos. Y el Bee Elephant. Por último, perdón por la velocidad, el PH, que es la propiedad horizontal. Son las casas a las que se llega por un pasillo en el centro de la manzana. Y aquí tienen un trabajo mucho más reducido, ¿ven? Mucho más artesanal y cotidiano, de esos espacios trabajados desde el diseño, como para mostrar una arquitectura que recupera el interior. Ahí tienen, perdón, el pasillo y el centro, ¿no? Una arquitectura que recupera, y ahí tienen toda la cantidad que hay. ¿Por qué? Porque lo que pretendo decir es que la arquitectura, frente a esta imagen que dije al principio, aporta una mirada franca y tolerante, como decía Peter recién. Una mirada introspectiva hacia nosotros, que ilumina lo que estaba oculto, lo que era vergonzante, como el río. Una mirada inclusiva del que no puede entrar a ver el Teatro Colón, pero lo puede ver desde fuera, y una mirada honesta sobre lo que somos. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, y continuamos con Susana Herrera desde Chile. Bienvenida, Susana, nuevamente. Bienvenida. Muchas gracias, Valentina y Juan Pablo. Les voy a mostrar un video muy cortito, de 3 minutos, que habla o resume un trabajo que estamos haciendo a partir de lo que creemos que hay que hacer en estos tiempos que estamos, que es donde
las oficinas tienen que transformarse en verdaderos agentes de cambio. Nosotros hicimos una propuesta después de la pandemia, después de la crisis social, donde dijimos, no vamos a esperar que nos lleguen encargos privados, sino que vamos a salir a la calle a proponer nuestra visión y codiseñar con la ciudadanía. Es una visión que tenemos de este largo Chile de 4.270 kilómetros que tiene, para pensar en cómo podríamos aportar desde una mirada de nuestra nueva forma horizontal que tenemos hoy día de relacionarnos, ¿no? Y este nuevo Chile horizontal donde la ciudadanía nos demanda una participación súper activa. Nos hemos concentrado en 3 territorios, el intercultural, el urbano, pero sobre todo en las caletas. Y tenemos esta visión de cómo podemos convertir los 4.270 kilómetros de Chile en el destino sustentable más largo del planeta. Si tomamos nuestro litoral, nuestra vocación geográfica, de caletas que hoy día están en condiciones bastante deplorables, pero sin embargo tenemos un paisaje que todo el mundo pondera. Pero el tejido social no ha sido abordado de manera equitativa. ¿Y cómo buscamos y cómo podemos aportar para generar un emprendimiento y hacer que estas localidades se empoderen y recobren o se redignifiquen? Hemos pensado que para pensar en esto, no solamente tenemos que pensar en una localidad en particular, sino una especie de red de localidades a lo largo de todo este Chile, extenso y conectado. Y hemos propuesto avivar estos microcentros con diseño, con arquitectura, en los distintos puntos para ir generando una suerte de red de emprendimientos costeros, con estos pequeños barquitos como puertos secos, preparados para el COVID, con separaciones para el COVID, con un distanciamiento planificado, con color, para avivar en el fondo el emprendimiento, la gastronomía, en pequeños barquitos que son suerte de kioscos preparados para el COVID, con lavamanos que motiven y que incentiven un estado de higiene, que son los que hoy día estamos motivando, pero además que tienen huertos urbanos, economías creativas, pensando en la soberanía alimentaria, pensando en escenarios que resignifiquen los productos locales de por ejemplo, aquí van a ver un escenario de la Pancora, donde la gente se encuentre de manera creativa, de manera digna, con su gastronomía, con todos aquellos elementos que son particulares de nuestras caletas, que en este extenso Chile son muy diversas y cada una tiene productos muy, muy variados. Entonces aquí las mujeres de los pescadores, que son las que de alguna manera tienen estos emprendimientos de gastronómicos, podrían ser las primeras, pensando que estamos en un Chile paritario y que estamos en la búsqueda de una nueva sociedad, de una nueva organización. Hemos querido proponer nuevo tejido costero para todo nuestro borde, con color, con alegría, con dignidad, con higiene, y para que nos encontremos cuando salgamos de esto en un Chile mucho más bello, equitativo y para todos. Muchas gracias, Susana. Continuamos con Claudio Arce. Bienvenido, Claudio. También es de Chile. Hola, Valentina. Bueno, yo vengo hoy como representante y como invitarlos a lo que nosotros estamos trabajando, que es la Trienal del Sur del Mundo. Quisimos abordar toda la problemática de las ciudades intermedias y tomar una posición con respecto a la ciudad y a lo que viene a futuro, porque nosotros tenemos un problema, como ustedes saben, en Chile, de que y yo creo que también lo tienen el resto de las ciudades, y los restos de países de Latinoamérica, de estas megaciudades, como recién describían, a Buenos Aires, nosotros tenemos en Santiago, y hay una condición intermedia, que son estas ciudades que no reconocen su propio hacer. Y lo hemos estado estudiando, y aquí vamos con algunos puntos desde lo que estamos viendo. Primero, la encrucijada. Estamos viviendo un mundo bastante de incertezas y, como Luis Fernando Galeano lo describe, vamos a navegar de aquí en adelante en aguas no cartografiadas como parte de nuestras vidas.
Y debemos entender a la ciudad como un crisol de ideas, y este crisol de ideas lo hemos estado un poco dejando en duda a partir de la pandemia. La pandemia nos ha hecho poner en contexto una serie de realidades para la ciudad. Como lo decía Peter Bishop delante, las ciudades son espacios de intercambio de ideas, y justamente eso es lo que hemos ido perdiendo. Y la ciudad la ciudad tiene una característica muy especial. Lo vemos como este crisol, por ejemplo, en Barcelona, el perfil de los talentos que atrae ciudades que son crisoles de ideas, como lo que estamos pensando, crisoles de ciudades creativas, atrae a un porcentaje de un 26% de lo que es el censo de las ciudades. Hay que sincerar y desmitificar que el sueño sexy de querer ser un hub creativo o una ciudad como Barcelona, Ámsterdam, Copenhague, para el mundo latinoamericano es bastante complejo. Aunque todos conduzcamos en bicicleta o cambiemos nuestra forma de ser, si no cambiamos nuestra forma de enfrentar la creatividad y los espacios creativos y reconocer las ciudades como estas entidades humanas, no lo vamos a hacer. Nos estamos transformando en una sociedad cada vez, y dicho últimamente, más agresiva, en vez de ser menos amable. Y la violencia se ha hecho parte de las ciudades latinoamericanas muy fuerte, y lo hemos visto también en otras partes del mundo. Creo que ese es un proceso que debemos empezar a estudiar para lograr que la ciudad tenga esa característica que estamos buscando. Hay un punto que es muy importante, que es la contabilidad urbana, y eso se ha probado. Se ha probado que Chile no sirve, y en Chile, y creo que en Latinoamérica tampoco sirven estos planes de 20, 30 años, y entonces hablar de la ciudad del 2050 se hace bastante complicado. ¿Y por qué no sirven? Porque la razón es que son imposibles de cuantificar y de tener una contabilidad sobre lo que se logra o no logra hacer. Por eso pensamos que las ciudades deberían redestinarse, y los planes de ciudades, y por todos los cambios que vienen, los acelerados cambios que vienen, deberían redefinirse a ciudades más bien de 2, 4, 6, 8 o 10 años máximo. Los planes urbanos no dan para más en este tiempo, porque tampoco podemos de alguna manera cuantificar cuáles son los logros o fracasos en estos planes de 20 o 30 años. Nos damos cuenta que en general, cuando llegamos a ver a los 20 años de haber propuesto un plan que se ha hecho muchas veces para esta ciudad, nos encontramos que gran parte de las cosas nunca se pudieron cumplir y nunca se hicieron, y ya se nos habían olvidado. El otro punto es que estamos pasando desde una ciudad de la utopía a la ciudad de la distopía, y esto a partir de la pandemia, pero a partir de todo lo que viene. La distopía es la ciudad de Blade Runner o de Terminator, como lo grafica David Caral. Nos encontramos al día de hoy pensando en una ciudad carbono neutral, sensible, amigable con el medio ambiente y el espacio natural, vinculada a la conservación del patrimonio urbano y cultural, en propuestas que vemos vinculadas a las emociones que nos unen al territorio, las culturas y las identidades, como describía en este caso recién Susana. Pero nos encontramos con la pandemia, y la pandemia nos dijo que, y es parte del cambio del siglo XXI, que son cambios dramáticos, y nos trajo una llamada de atención, nos trajo de golpe al trabajo virtual, perdimos la capacidad intelectual libremente, en un hecho que ha afectado principalmente a los niños y a los adultos mayores que convivían en la ciudad o en los espacios de interacción. Esto produce en los niños un retraso, y nos hemos acercado justamente a lo que dijimos que no teníamos que acercarlo, a las tecnologías rápidamente y aceleradamente. Y en el caso de los adultos mayores se ha producido de que ellos han perdido la visión de un futuro. Le hemos quitado el deseo de seguir viviendo, y ellos se sienten que todas las restricciones son principalmente dirigidas a ellos. Claudio, te queda un minuto. Perfecto. La cantidad, yo te diría que me quedaría en esos 4 puntos como primera idea, y lo último sería un poco la condición de los zombies, en la que todos vemos a mucha gente pegada a la tecnología por sobre estar interactuando, y hemos perdido esa condición de esta ciudad que nos invita a trabajar en conjunto. Yo diría eso inicialmente. Muchas gracias, Claudio.
Gracias, Ahora Claudia. seguimos con Mario Cueva, de Ecuador. Buenos días y muchas gracias a Corfo y al Comité de Desarrollo Productivo de la región del Biobío por esta invitación. A pesar de estar conectado en este encuentro virtualmente desde Ecuador, no puedo dejar de percibir la cercanía a Concepción y el recuerdo de los días que pasé por esa zona austral de nuestro continente. En relación a la temática del encuentro y para poder plantear mi punto de vista en relación al potencial de las industrias creativas y culturales vinculadas a la arquitectura en el desarrollo de las ciudades de aquí al año 2050, estructuraré esta presentación a partir de un breve relato histórico arquitectónico del contexto quiteño que me permita poner en perspectiva el rol de nuestro oficio en la actualidad para intentar proyectarlo al futuro. Para acotar este recorrido, arrancaré hablando de la arquitectura colonial quiteña, asentada en el perímetro de lo que hoy conocemos como el Centro Histórico de Quito, declarado Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1978. Esta arquitectura colonial, principalmente religiosa y levantada en muchos casos sobre las ruinas de construcciones precolombinas, llegaba a la mitad del mundo trazada desde Europa y era levantada por hábiles manos indígenas. La mayoría de esas edificaciones permanecen en la actualidad en muy buen estado gracias a los esfuerzos de conservación y suponen el símbolo máximo de la identidad cultural y arquitectónica de nuestra ciudad. Sus muros blancos de adobe han reflejado la excepcional luz ecuatorial a lo largo de 5 siglos. Y ahora, en estos días en los que efervescen en varias latitudes eventos creativísimos como las fiestas de las luces, han servido para reflejar efectos lumínicos nocturnos de avanzadísima tecnología y que en la mayoría de ocasiones hacen alegoría a coloridas trivialidades de moda y que en ningún caso se han esforzado en indagar sobre la arquitectura misma que compone sus telones de fondo. Esta imagen se basa en la reflexión que alguna vez hiciera el arquitecto José Mantilla sobre estos eventos en nuestra ciudad y que ejemplifica la importancia que dan a la arquitectura, con mayúscula, las mentes creativas que los planifican. Como sugiere Mantilla, el estudio que hace Alejandro Ramos sobre los trazos reguladores de la iglesia de San Francisco y que podemos ver en la imagen de la derecha, podría ser una base de inspiración si la arquitectura tendría mayor valor en este tipo de producción creativa, que se supone se sustenta en el valor de esa misma arquitectura. Para este punto ya debo haber gastado más de la mitad del tiempo que dispongo, así que trataré de llegar más rápido a nuestros días. Después de casi 400 años de austeros y pausados cambios, a mediados del siglo XX, el uruguayo Jones Odriozola desarrolló el Plan Regulador de Quito, que sería la primera propuesta de acción planificada de la ciudad después del trazo colonial del siglo XVI. Este plan supuso el aparecimiento de nuevas infraestructuras de línea modernista, cuya novedosa creatividad atrajo a los quiteños. Como ejemplo, la Ciudadela Universitaria de Quito y algunos de sus icónicos edificios, en los que la arquitectura y el arte conjugaban armónica e inteligentemente con maestros como el arquitecto Gilberto Gato Sobral y el artista Jaime Andrade Moscoso. La Escuela Sucre, el Estadio Olímpico Atahualpa y tantos otros ejemplos de auténtico espíritu creativo local, influenciado y exponenciado por el mismo espíritu creativo que movía a buena parte del mundo por aquellas épocas. Muchos de estos se mantienen aún en pie y han sabido ver el paso del tiempo con dignidad. Algunos otros luchan por mantenerse frente a las creativas mentes contemporáneas que, como en el caso del Atahualpa, lo quieren convertir en una arena al más puro estilo internacional. En la década de los 70, Ecuador experimenta su boom petrolero y con él empieza una época de profundos cambios en el país. Las oficinas de arquitectura de la época, creativas por excelencia, junto con una acertada política pública que fomentaba los concursos de arquitectura y una curiosa industria productiva, dieron paso a obras maestras de arquitectura, a cargo de personajes como Ovidio Wappenstein, con sus emblemáticas torres. Asimismo, el arquitecto Milton Barragán, mezclando ingeniosamente las ideas y la técnica, complementó el paisaje andino quiteño con obras como la Iglesia de la Dolorosa y el Templo de la Patria. Estas han permanecido y otras han sufrido el ataque de la codicia y la ignorancia, como el ejemplar Casa Brauer del arquitecto Jaime Andrade Heyman, a la que alguna creativamente del retail architecture local la convirtió en una bella farmacia que de bella no tiene nada. Desde la década de los 90 hasta nuestros días, y en honor al tiempo y los hechos, me atrevo a poner a la generalidad de la así llamada producción arquitectónica, que en realidad es simple construcción y especulación inmobiliaria
en un mismo saco. Claramente existen grandes excepciones de geniales arquitectos que no merecen estar dentro de esta categoría, y obviamente no lo están. Pero si vemos el tamaño de nuestra ciudad y lo que hemos hecho sobre su territorio, es muy difícil y angustiante encontrarles el lugar que se merecen, por lo que el vulgo construido ha afectado al oficio. Ahora, la mayoría de mentes creativas, creativísimas, añoran con brillar, con transgredir equivocadamente las reglas y con destacar sus objetos, sus trofeos, por sobre los demás, por sobre el bien común, bajo la batuta del progreso tecnológico, económico, marketinero, qué sé yo. Todo esto dicho, me resulta difícil anticipar cuál es el potencial de las industrias creativas en el ámbito de la arquitectura para contribuir al desarrollo de las ciudades proyectadas de aquí al 2050. Puedo sonar fatalista, pero es lo que ahora puedo percibir. En ese sentido, me gustaría poner en duda el abuso que hacemos en nuestros días del término creatividad. Creo, en ese sentido, que es fundamental en nuestra práctica saber mirar más y mejor hacia atrás. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Mario. Ahora seguimos con Rafael Barragán de México. Muchas gracias. Ahí estamos ya. ¿Cómo se ve la arquitectura en los próximos 30 años? Estamos hablando que el 2050 es los próximos 30 años y el futuro es muy cercano. Pero yo veo la arquitectura como un proceso de adaptación. El proceso de adaptación, hay un cambio climático, de esto ya se ha hablado mucho, las causas y factores y demás. Sin embargo, estos cambios climáticos nos están afectando al proceso creativo en la arquitectura. La pandemia ya se ha hablado mucho, pero lo cierto es que nos ha obligado a hacer un cambio de uso de espacios. Ese cambio de uso de espacios, pues es el coworking, o sea, el trabajar en casa, el estudiar en casa, el tratar de no salir, nos hizo que los espacios en donde vivimos, donde habitamos, les diéramos otras funciones. También responsable del cambio climático son los incendios forestales. Eso, hablando localmente, en Guadalajara tenemos un bosque muy cercano, el Bosque de la Primavera, que año con año se incendia. No sé por qué motivo, pero siempre se incendia. Y entonces hay que adaptar los cambios arquitectónicos para ese proceso de incendio, sobre todo las urbanizaciones que están más ligadas a este espacio. Los terremotos es un hecho, y con el cambio climático cada vez se asientan más. La Ciudad de México ha sufrido tremendos terremotos que nos ha cambiado la forma de pensar, la forma de construir. Ahora hay factores sísmicos mucho más importantes que los que se hacían históricamente. El otro tema es la migración. Muchos latinoamericanos, inclusive en México, emigran hacia Estados Unidos. Y es un paso por Guadalajara. Y en caso de Guadalajara, es una población flotante que demanda ciertos servicios por tiempo limitado. Pero entonces la arquitectura hay que adaptarla a esos cambios que están. Las sequías, próximamente va a haber muchas sequías por los cambios climáticos y no se diga más los maremotos y ciclones y demás. Justo ahorita estamos viviendo un frente frío en México que nos está llenando de mucha agua en partes de recursos muy pobres. ¿Seguimos? Entonces, los espacios van a cambiar mucho. Ya hablamos pues que va a haber un cambio de usos múltiples a los espacios a los que estamos acostumbrados. ¿Seguimos? Va a haber nuevos procesos tecnológicos para construir. O sea, en los próximos años, o sea, de aquí para atrás, hemos tenido como un proceso creativo en base a los recursos tecnológicos que tenemos. Pero aquí para adelante, la tecnología está disparando a una velocidad exponencial, en el cual cada vez tenemos más recursos tecnológicos para proyectar, para crear, pero también para construir, para edificar. Y dentro de esos procesos estamos hablando que hay nuevos materiales que se adaptan a los cambios. Sin embargo, las necesidades cambian. Ahorita yo veía proyectos muy majestuosos, como el caso de Dubái, que es un fenómeno muy raro porque ni tienen agua, ni tienen acero, ni tienen concreto, ni tienen nada, todo lo tienen que importar. Y están impactando tremendamente a la humanidad con esa migración de gente, con eso todo. Pero por otro lado, nuestra realidad de país tercermundista es que tenemos una construcción muy pobre. Es una pirámide poblacional donde los recursos se manejan de una manera diferente, pero sin embargo hay mucha pobreza. Entonces hay que ver también qué materiales se deben de adaptarse a los cambios y cuáles son las necesidades que tenemos en cada país. ¿Seguimos? Ahora, también hay un cambio generacional. En mi caso, yo soy el número 10 de una familia de 10 hijos, donde hay papá, mamá y 10 hijos, 7 hombres, 3 mujeres. Y sin embargo, mi generación ya fue de 2 hijos.
Y ahorita las generaciones de mis hijos es cuando muchos se juntan y tienen un perro, eventualmente tendrán 1 o 2 hijos, pero no lo están pensando como familia, lo están pensando como a largo plazo tener hijos cuando ya tienen el límite biológico, los 40 años para poder engendrar. Entonces ese cambio generacional también nos ha hecho cambiar la forma de la arquitectura en los próximos años, va a ser un cambio de adaptación tremenda. Y luego por eso también mucha gente de provincia emigra a las ciudades. ¿Por qué emigra a las ciudades? Pues porque hay una implosión, tratan de venirse a donde hay mayores oportunidades de educación, mayores oportunidades de trabajo y demás. En México hubo un fenómeno muy raro porque hubo un presidente que apostó para que se hiciera más vivienda. Al momento de hacer más vivienda, las ciudades se explotaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues haz vivienda donde la puedes hacer. Entonces se iban y no tenían satisfactores de equipamiento urbano, como son agua, luz, drenaje, iglesia, mercado, hospitales, etc. Entonces ahorita está habiendo un fenómeno de implosión. Ahora están tratando de regresar a esa gente que se fue, la están tratando de regresar a la ciudad, porque la ciudad tiene el equipamiento urbano. Y esa implosión hace que se haga una residencia vertical. Entonces, Rafael, le queda 1 minuto. Muy bien. La residencia era horizontal y ahorita básicamente se hace más vertical y le estamos apostando mucho a la verticalidad en las ciudades. Ahora, lo que sí es una realidad que hay un primer mundo con arquitectura para mejorar. ¿Qué es lo que hace el primer mundo? Hace cosas mejores. Mejora sus escuelas, mejora sus calles, mejora sus hospitales. Sin embargo, en el tercer mundo hay que satisfacer las necesidades. O sea, no hay hospitales, no hay carreteras, no hay equipamiento, entonces hay que hacer las nuevas. Entonces, no hay proyectos a largo plazo también por el cambio de gobierno. Muchas veces los proyectos son por sexenios, que es lo que dio el presidente, y entonces tratan de no hacer proyectos más allá de un largo plazo del proyecto sexenal. Y entonces, básicamente, con esto me quedo. ¿Cómo se ve la arquitectura en los próximos 30 años? Pues satisfaciendo necesidades básicas de una forma de vida con los cambios de los millennials y adaptándonos a los cambios climáticos con los recursos económicos y materiales con los que contemos. Muchas gracias, Rafael, por su presentación. Y ahora, por último, nos dejamos con Juan Pablo Martínez, de Uruguay. Hola, muchas gracias por la invitación. La idea de hablar de 2050 es hablarla desde el punto de vista profesional. Soy un arquitecto que trabaja en la construcción en madera, de la fabricación y las soluciones para arquitectos y para diseñadores. O sea, no estábamos hablando solo de arquitectura. Pensar en el 2050 es bastante complicado, pues son 30 años, es para adelante, hace reflexionar, pero después de un año como este, de pandemia, del 2020, lo hace todavía un poquito más complicado. Vivimos un año muy acelerado, en el cual como cultura tenemos una columna vertebral que es digital, que sigue siendo digital y está cada vez más abierta, alcanza cada vez más áreas. Y esa columna vertebral digital está acelerándose cada vez más rápido. Este año, en el contexto de pandemia, en distintas áreas, la parte digital, se alcanzaron metas que estaban pensadas para 3 años, para 5 años, se alcanzaron en poco más de 6 meses. Eso lleva a que una aceleración que ya era de por sí vertiginosa, una parte digital que ya tenía un cambio de por sí muy rápido, nos haya hecho vivir en un año 5. Eso implica cambios para toda la sociedad, quienes quieran estar y quienes no quieran estar. Volviendo a la profesión, y en ese contexto, vemos que las estéticas, las demandas y los gustos se generan principalmente por imágenes. Somos arquitectos, diseñadores muy visuales, se generan por imágenes y generamos muchos de estos gustos por Internet. Por Pinterest, por Instagram, por mil otros lugares que hay. Eso lleva después a encargos, que son locales. Esos encargos locales se trabajan con materiales, que son algunos nacionales, que están en el país, otros que están en plaza, porque son importados, pero esta ansiedad por llegar primero a tener el nuevo diseño, la nueva vanguardia, la última tendencia, hace que estos ciclos sean cada vez más cortos
y haya que solucionarlos más rápido. Entonces ni siquiera estamos hablando de importar un material, porque eso no entra dentro de los plazos que estamos manejando, que son cada vez más cortos. Eso implica que, primero, tenemos que adaptar los materiales nacionales que tenemos, que tienen sus cualidades fuertes, pero lo que hay que hacer es adaptarlo a este gusto, a esta tendencia. Se soluciona y avanzamos. Una vez que avanzamos con eso, tenemos un material, hay que procesarlo. Ese procesamiento, en nuestro campo, digamos, típicamente era trabajado por carpinteros, por oficiales. Los oficiales, el oficio, digamos, se genera a través de la práctica, a través de la repetición de tareas que se realizan con las manos y la cabeza, y esa práctica lleva tiempo. Estos tiempos muy cortos y cambios permanentes hacen que no haya tiempo para generar esas prácticas. Entonces, derivamos en la fabricación digital, avalado también porque es más barata, porque es más económica, y cuando viene el ciclo siguiente, de vuelta, ya pensamos en la fabricación digital y ya dejamos por fuera el artesanato, el oficial, el carpintero. Entonces, el punto del razonamiento y pensar el 2050 es que estamos acelerando ese ciclo cada vez más vertiginoso, que es vertical, que pasa en un megaedificio, en un edificio, en una casa, en una silla, pasan todas las escalas, porque es desde la generación del gusto, de la estética, pero ese cambio vertiginoso que viene y traemos de afuera y lo importamos y lo tratamos de reproducir a un ritmo cada vez más rápido, unido un poco a lo que decía Mario, de este marketing, de transgredir, de ser el primero, deja una parte fuera de la sociedad. Entonces creo que como arquitectos, como diseñadores, tenemos un rol del cual no nos hacemos cargo, porque pensamos con nuestro oficio como una cosa más de la estética, de la práctica, y no mucho más. Pero tenemos un rol como sociedad, el rol de que cuando elegimos qué nos gusta, qué queremos, estamos dejando por fuera a cierta parte de la población con un grupo de habilidades adquiridas. Y eso es lo que creo que de acá al 2050 tenemos que replantear seriamente. Como arquitectos, como diseñadores, pensar nuestro rol en la sociedad. Y eso lleva a pensar 2 veces antes de elegir a quién seguir, pensar 2 veces antes de elegir a quién le hacemos el pin, para después generar el gusto, que después se reproduce, y hace de nuestras sociedades una sociedad que acompaña, valga el cambio, una sociedad que queda con ciertas personas excluidas. Gracias. Yo tengo una pregunta para partir por algo. En realidad fui anotando muchas preguntas, estaban muy interesantes todas las presentaciones. Me habría gustado que fuéramos quizás a hablar de temas de la tecnología y la participación ciudadana, por ejemplo, que creo que son convergencias importantes del futuro. También se mencionó temas de coworking, que apareció varias veces, que son de los temas que he visto muchas veces reflexionarse en la universidad, en los proyectos de título, cómo es el futuro del coworking. También tengo preguntas con respecto, y creo que quizás sería bien polémico y potente por lo que está viviendo Concepción hoy día sobre el concepto de la densidad vertical. Alguien mencionó sobre la tendencia hacia la densidad vertical. Acá en Concepción estamos en debate sobre eso, si es que va hacia allá o no el futuro de las ciudades. Creo que se pueden estar cometiendo errores profundos en la discusión sobre la densidad vertical, la parte buena, la parte mala. Hay que verlo desde todos los puntos de vista, creo yo. Pero finalmente creo que la pregunta más importante que voy a dejar abierta, los otros los dejo como comentarios y quizás genere nuevas preguntas al resto del público, es la aceleración de los cambios. Creo que cuando hablamos de futuro, la velocidad con la cual se producen los cambios es vertiginosa. O sea, la ley de los exponenciales, como se dice, no es lineal. Muchos mencionaron la velocidad de los cambios tecnológicos, los cambios en general. Tenemos una sociedad que probablemente la disrupción es la palabra más adecuada. La disrupción significa que tiene que ser mejor, más rápido y más económico. Y yo no veo cómo esa disrupción, que es la que viene con la velocidad de los cambios, se refleja en las nuevas ciudades. Entonces la pregunta finalmente es, ¿las nuevas ciudades son cambios en las ciudades que ya tenemos? ¿O son definitivamente nuevas ciudades o nuevas formas de vivir que son completamente distintas? Juan Pablo, bueno, muy buenas preguntas. Obviamente estamos en la irrupción exponencial y todo esto es lo que significa. Pero yo creo que muchas veces nos concentramos en las grandes ciudades, como Concepción, Santiago de Chile o las capitales. Pero eso no es el territorio, sobre todo en los países latinoamericanos, digamos, que tenemos la ciudad media. Tenemos lugares donde la densificación y la altura
no es la problemática. No que no la tengamos que abordar en la gran ciudad, indudablemente que sí. Pero también tenemos que hacernos cargo de este otro pedazo de Chile o de este otro pedazo de Latinoamérica, que tiene un tejido desgregado y que sí requiere un impulso para reactivar sus economías, pero con identidad, con pertinencia, con un enfoque, una focalización en aquello que es súper pertinente y que te diferencia, y Latinoamérica está llena de esas identidades que nos diferencian y nos hacen ricos. Entonces, ricos culturalmente. Yo creo que el enfoque hoy día no debería estar centrado solamente en las problemáticas de la gran ciudad, porque todos hablan de la concentración, de la urbanización, pero ¿qué pasa con el resto de los otros lugares? Y yo creo que el enfoque es volcar los talentos de la arquitectura, no solamente digamos, incorporar la tecnología que nos permite conectarnos con estas otras localidades para intervenir desde allá, pero desde ahí, no desde la metrópolis a la ciudad media, sino que al revés, empoderar a las pequeñas localidades con la tecnología, con la capacidad que tiene hoy día de poder conectarlas a bajo costo, como hoy día ocurre en África, por ejemplo, que tú pasaste desde la aldea al celular sin tener que tener las redes de conectividad del teléfono ¿no es cierto?, que tuvo la ciudad moderna. Entonces yo creo que la oportunidad está ahí, está en la pequeña localidad, en que tenga ella la capacidad de autogestionarse, de tener mayor soberanía y de darle este enfoque de pertinencia, de singularidad, que creo que nos va a salvar el mundo, en el sentido de que la globalización obviamente la globalización es inminente, pero yo creo que lo local cada vez más va a recobrar importancia. Muchas gracias, Susana. Y yo creo que es interesante justamente concebir a estas pequeñas ciudades como parte de de las grandes ciudades, ¿no? O sea, las grandes ciudades, las capitales o las ciudades principales de nuestros países deben estar concebidas como la suma de pequeñas ciudades, ¿no? La autonomía de los barrios, de los sectores. Y eso es, creo, el ideal a lo que se debería jalar, lo que la política pública debería llevarnos, ¿no? En nuestro caso, todas esas fotos, imágenes que hemos traído de las Torres Altas, surgen de una política pública que orienta eso más o menos, pero que ha sido completamente corrompida por cómo ya se gestiona, ¿no es cierto?, el suelo y cómo se genera ciudad, arquitectura, si se quiere, ¿no? Hay una norma de coeficiencia acá, ¿no? Que apunta a que si tú cumples ciertos parámetros, te disparas hacia arriba, ¿no? Pagas un poco nada más, pero esos 15 pisos que sobresalen sobre el perfil urbano consolidado de la ciudad, no es tan claro a dónde va esa rentabilidad del dinero que se obtiene de ahí, ¿no? Va principalmente a los bolsillos de los promotores inmobiliarios. Entonces, creo que hay la idea esta, ¿no es cierto?, de la concentración, de la eficiencia, de ligar estas mini ciudades dentro de la ciudad a través de unos sistemas de corredores verdes. Como idea funcionan. Concursos de arquitectura no han faltado, propuestas no han faltado, pero hay un tema ahí de gestión, ¿no? Que creo que es la gran falencia de nuestras ciudades, y que en la primera charla de Roberto, ¿no?, parece que Buenos Aires ha logrado como establecer e hilar de mejor manera esa democratización, digamos, ¿no?, del espacio, de la naturaleza, del río como elemento estructurante, el río al que le dieron la espalda, ¿no?, por mucho tiempo. Entonces yo creo que el gran problema nuestro es que y ante estos cambios tan rápidos, ¿no?, las ideas están, pero como los cambios que decían antes son tan rápidos, el concurso que se hizo hace 2 años deja de tener vigencia, entra una nueva administración y se hace otro concurso más para intentar seguir salvando, ¿no?, estos monstruos de 8 cabezas que empiezan a ser nuestras ciudades latinoamericanas contemporáneas. ¿Puedo tomar la posta? Bueno, estando muy de acuerdo con ambos, hay algo muy especial. Las ciudades primero se han puesto en duda a partir de la pandemia, y eso es verdad. Mucha gente dice que los privilegiados tuvieron la capacidad de emigrar fuera de la ciudad y se han ido a espacios más bien rurales que urbanos. Y eso puede ser negativo para la forma de convivencia de la ciudad. ¿Y cómo volvemos a hacer las ciudades atractivas? Ese es el punto a partir de la pandemia. Es decir, lo primero
que tenemos que solucionar es cómo empezamos a hacer que estas ciudades vuelvan a ser el crisol de información que teníamos, ¿ya? Y el crisol de generación de ideas y no vivimos en este mundo aislado que se nos está empezando a producir. Veo que en Chile, pequeñas ciudades, y ahí puedo decirlo, que pequeñas ciudades como, por ejemplo, Puerto Varas o Pucón, empiezan a ser los verdaderos hubs. ¿Por qué? Son ciudades atractivas por una serie de elementos, siendo que en Europa se miden distintas. Yo no sé si ustedes conocen que hay una organización que mide a las ciudades por la cantidad de conciertos que tiene, por la cantidad de bares que tiene, por la cantidad de eventos culturales que tiene. Entonces, esa medida que va en directa relación a cuál es el ingreso promedio de la ciudad, porque mientras más cantidad de conciertos tú tengas, más cantidad de bares tengas, más cantidad de espectáculos, más cantidad de vida deportiva tengas, esa ciudad tiene mejores niveles de ingreso y esa gente tiende a irse hacia allá. Acá pasa, por lo menos lo que está pasando en Chile, que la gente que tiene esa capacidad económica está migrando a estos pequeños lugares donde se van a producir los nuevos hubs de construcción de creatividad y va a ser exponencial. El tema que menciona Juan Pablo con respecto a la ciudad, a la altura que tenemos, la discusión de construcción, es mucho más amplio que la altura y hemos sido muy reduccionistas en el tema, porque la ciudad se nutre de otra cantidad de factores. Estamos hablando de una ciudad que discute sobre un factor cuando deberíamos estar discutiendo, como decía Susana, de espacios públicos, de calidad de espacios públicos, de aumento del espacio público, probablemente de sistemas de peatonalización mucho más amplios, de sistemas de vías de ciclovías más amplios y ver cuál es la proporción. De ahí empezamos a entender la proporción, pero no podemos ver disociado altura o otro elemento sin tomar el contexto. Ahí nos equivocamos y nos podemos equivocar profundamente. Piensen que la ciudad, que para muchos fue un ícono del diseño, como es Brasilia, terminó siendo y que no tiene altura. Brasilia no tiene altura, llega a 4 o 5 pisos y no tiene uno que otro edificio emblemático, tiene mayor altura, pero es la ciudad más inhumana que uno puede asistir. Entonces, la construcción de una ciudad humana va mucho más allá que la altura o que el espacio público. Brasilia tiene mucho espacio público, pero no logra ser una ciudad humana. Yo quería aportar sobre el problema de la altura, que en una de las reflexiones que ha surgido es el problema de la eficiencia, y la eficiencia de la ciudad como un elemento, o el nacimiento de la ciudad como una especie de máquina de eficiencia, que es lo que le da vida en un principio. Esa maquinaria, en el fondo, si no es eficiente, no funciona bien, obviamente, y no trae un beneficio inherente, o claro, ¿por qué existe la ciudad entonces si no? Y ahí es donde la densidad juega a favor. A mayor densidad, menor distancias de recorrido. A menor distancia de recorrido, menor consumo energético. Sin embargo, igual hay cambios de paradigmas en que quizás la energía no es el problema, si es que la energía es limpia. Entonces, efectivamente, estamos sobre terrenos desconocidos. No sabemos realmente si moverse demasiado dentro de una ciudad es realmente problemático. Sí sabemos que si seguimos pavimentando millones de metros cuadrados de superficie de cemento, es un impacto que es muy difícil de cambiar por otros materiales. Tenemos cemento y tenemos, asfalto, ambos son terriblemente malos para el medio ambiente, y una ciudad extensa promueve ese tipo de materiales. Entonces yo he tenido mucha reflexión sobre este tema, sobre si es bueno o es malo densificar. El otro punto era sobre los coworking. Yo creo que la pandemia, lo bueno que ha tenido la pandemia es que nos da una pequeña ventanita a mirar hacia el futuro. Quizás obviamente hay montones de cosas malas, pero una de las pocas cosas buenas es que podemos ver que efectivamente se pueden hacer cosas como las que estamos haciendo ahora, y ha sido un experimento a gran escala de poner a prueba, y lo que estaba empezando a surgir, que era el coworking, era una tendencia sumamente interesante. Hoy día están prácticamente todos cerrados, y estamos trabajando por Zoom desde la casa. Entonces, eso también es una reflexión importante, de decir, bueno, ¿cómo va a ser la ciudad del futuro? El trabajo va a ser en el barrio, va a ser en la residencia, ¿qué porcentaje va a ser según qué tipo de ciudad? Por ejemplo, Concepción, que es tremendamente industrial, que probablemente no va a cambiar mucho. Y esa quizás es la razón por la cual tenemos tanto tráfico todavía en la ciudad, a pesar de que estamos en cuarentena. La gente tiene que ir a las fábricas, tiene que ir a trabajar, a hacer trabajo de manufactura, a hacer trabajos que son operativos. Quizás otras ciudades van a ser afectadas de otra manera. Ese problema del coworking al trabajo en casa, que saltamos como sapitos rápidamente de uno a otro, es un experimento súper interesante. Alguien publica, Susana, la calidad de vida, la salud mental y emocional, el bienestar de los niños y ancianos deberían estar en la ecuación de la eficiencia, no solo la productividad. Efectivamente, la calidad del aire, por ende, también
Lo que tú mencionabas también, Susana, en la charla anterior, la electromovilidad, creo que es un impacto gigantesco en la ciudad, el hecho de que eso se promueva a través, ojalá, de políticas públicas y no sea solamente el mercado, va a generar un impacto en el bienestar, de alguna manera. Creo yo, al menos, que es algo que hay que estar súper atentos y es parte del futuro de las ciudades. Yo Pablo, estaba... Perdón, adelante. No, al contrario, yo estaba inhibido justamente de participar porque fui el único orador que se excedió en el tiempo y me avergüenza enormemente. Entonces digo, mejor no hablo más. Pero digo, al hablar de coworking, me parece que es interesante una reflexión acerca de cómo en algún momento, en la pandemia avanzada, diríamos, por lo menos en la experiencia de Buenos Aires, hubo un retorno al coworking mucho, diríamos, en otra escala. Entonces, todos a esta altura estamos cansados de que nuestra casa esté totalmente transformada en una escuela con los hijos, en el trabajo y la convivencia de ambas cosas, y el ruido y el perro que ladra, como le pasó a Susana recién, y eso la verdad que es incómodo si uno quiere hacer un trabajo profesional. Entonces hay una vuelta a lugares que nos permitan independencia, sanidad, por supuesto, porque la pandemia sigue, y un sitio donde yo puedo recibir a un cliente. Entonces aparecieron los coworking estos con formato de pequeños cafés que me brindan una conexión que tal vez no tengo en mi casa o la utilicen mis hijos, y pueda compartir allí incluso un café para convidar sin gasto alguno para cuando tenga una reunión o una visita de un cliente. Y me parece que eso se está dando, por eso hay un nuevo coworking, diría yo. Y una vueltita de página sobre otro tema que me preocupaba, es decir, me interesó muchísimo el razonamiento de Mario respecto de mirar al pasado y la preocupación de Juan Pablo Martínez, en este caso, respecto de la mirada de enfrentar 30 años. Entonces, un par de reflexiones cortitas. Vieron que conmigo no es posible ser cortito, pero bueno, la idea es, yo puedo hacer un planeamiento estratégico a 30 años e imaginar un escenario dentro de 30 años y en base a eso trabajar. Pero eso sería más propio de las políticas públicas. Esto sería más propio de un congreso que habla de políticas urbanas. No es el caso. Es un caso de arquitectura y cultura, arquitectura e industrias culturales. Entonces nosotros como arquitectos tenemos un rol que tiene una responsabilidad y un alcance, ambos limitados, pero que puede hacer algo, es decir, hacer propuestas, encontrar caminos para que las decisiones se tomen de abajo hacia arriba en términos de políticas urbanas. Me callo. Sí, eso toca uno de los puntos que dije, que creo que veo un futuro interesante en el tema de la participación ciudadana y las tecnologías. Yo creo que es algo que no sé si se me ocurrió mientras alguien estaba exponiendo, y creo que tiene un potencial enorme, porque hoy día los procesos de participación ciudadana, al menos acá en Chile, son tremendamente poco transversales o quizás incluso manipulados. Y las redes sociales, por otro lado, son un fenómeno de cohesión, de ideas, de conocimiento, los memes, qué sé yo, y quizás utilizados para ciertos fines para bien, pero para otros para mal. Quizás uno de los potenciales más grandes sería justamente que hubiese mayor interacción, mayor participación ciudadana en los procesos de decisión de diseño urbano, cómo se construyen las ciudades. ¿Han visto ejemplos de eso, por ejemplo, en otras ciudades latinoamericanas? ¿Se ha hecho algo? Hay otra pregunta que mejor la voy a leer para no, porque ya estaba rellenando mientras no llegaban preguntas. Karen Astorga dice, ¿cómo las ciudades dejan, o es, pregunta para Karen Astorga, no me queda clara, cómo las ciudades dejan de ser depredadoras de recursos y se vuelven más sociables, sustentables, basándose en lo que tienen, ya sea en cuanto a recursos e identidad? ¿Cómo vemos las ciudades como espacios de vida y no donde solo se utiliza para sobrevivir? Y no basándose en esos ideales de ciudades europeas, sino que latinoamericanas, con énfasis en latinoamericanas. Pues si me permiten, el tema que yo veo es mucho de la economía. El enfoque que yo di al final era los países primermundistas, tercermundistas, y ahí se basa mucho en el dinero. Ahorita lo que hablaban de las ciudades de provincia, aquí hay un fenómeno muy raro porque las ciudades de provincia quedan como estancadas, no tienen como un desarrollo tecnológico, no tienen desarrollo, quedan como estancadas en el tiempo, hospitales pobres, escuelas pobres, etcétera. Sin embargo, llegan unas empresas transnacionales o empresas locales y generan trabajo
y entonces cambian la fisonomía de la ciudad porque de repente se llena de muchas nuevos negocios que no funcionan. Aquí, por ejemplo, la tiendita de abarrote, que funciona muy bien en un pueblo, una vez que llega una tienda con más equipamiento, desplaza las tiendas de abarrote comunes. Ese es un claro ejemplo de cómo en arquitectura también está desplazando. Entonces tú vas a localidades de pueblos que eran típicamente muy bonitos, sin embargo ya ves los nuevos centros comerciales que impactan arquitectónicamente, pero sin embargo esos nuevos centros comerciales desplazan al mercado local. ¿Sí? Eso es como está, esa es una realidad. Entonces mucho tiene que ver la economía para que esto funcione. Por eso hablamos pues de una planeación a largo plazo. Sí, interesante, porque sobre todo la economía vista desde una perspectiva que no solamente, como lo mencionó alguien, creo que usted mismo, no de los pocos empresas grandes, sino que de las muchas empresas chicas, que generan finalmente más empleo y más impacto sobre la economía. Nos quedan 5 minutos. Si hay alguien que quisiera hacer algún último comentario. ¿Mario? A mí me gustaría un poco reflexionar sobre lo que tú hablabas de los procesos participativos, también vinculado a lo que hablaba ahorita Rafael sobre las ciudades de provincia y lo que hablaba Juan Pablo Martínez sobre la estética, ¿no? Y la rapidez de la arquitectura. Creo que es interesante hablar todo este tema de la ciudad, ¿no es cierto?, del efecto de la pandemia, todo eso, pero a veces también nos olvidamos de hablar de la arquitectura como tal, que finalmente es lo que nos reúne, ¿no es cierto?, lo que estudiamos de eso. Creo que la arquitectura también tiene una autonomía importante frente a todas estas variables, que son importantísimas, sí, pero a veces nos olvidamos de la arquitectura, ¿no? Dejamos como que hay un montón de elementos adicionales que sí, repito, son importantes, pero ¿y dónde queda la arquitectura, no? Y en ese sentido, los procesos participativos, si lo llevamos justamente a casos puntuales en Ecuador, por lo menos, y creo que pasa mucho en la región, donde el exceso, ¿no es cierto?, de proceso participativo, creo que ha generado una afectación a la arquitectura importante, ¿no? A lo que la arquitectura empieza a generar como elemento de manifestación cultural, estética, ¿no es cierto?, en las sociedades. Es común ver ahora procesos con hiperparticipación, ¿no es cierto?, en donde casi que el arquitecto ya no tiene espacio de trabajo, ¿no?, espacio de acción real, ¿no?, espacio de producción estética. Y de propuesta estética como tal. En Ecuador hay unas ciudades costeras ahora, y creo que hay también un tema importante sobre los eventos bienales, sobre los premios de arquitectura, sobre las publicaciones de arquitectura, que son también otro tema, ¿no? ¿Qué estamos publicando? ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué estamos criticando, no? Cuando vas a estos pueblos que han crecido, ¿no es cierto?, sin planificación, sin mayores normas, sin mayores planes reguladores, ¿no es cierto? Y el resultado es esta especie de palimpsesto, ¿no es cierto?, donde todo hay, todo se vale, todo existe. Y entra el arquitecto a trabajar, y entra el arquitecto a escuchar a la comunidad y a escuchar el proceso participativo. He visto resultados que empiezan a ser arquitectura premiada, arquitectura reconocida, arquitectura puesta en la escena regional, mundial. Ahora nos conocen por hacer esa arquitectura, ¿no? Y finalmente, ¿qué está dejando esa arquitectura como un valor, ¿no es cierto?, como una propuesta a mediano o a largo plazo dentro de esta, no solamente para resolver problemas coyunturales, momentáneos, sino dónde está el valor de la arquitectura como un planteamiento, una propuesta estética, ¿no?, una propuesta a la cultura de ahora, en los momentos de ahora, a la humanidad como tal, ¿no? Ahora. Pues, Mario, me queda una duda de tu intervención, que no entiendo por qué excesiva participación ciudadana tú dices que empieza a trabar la arquitectura. Sí, ajá, o sea, ¿Podrías explicarlo un poco más en profundidad? Porque es un tema que nosotros creo que no conocemos o todavía no sabemos bien manejar las participaciones ciudadanas. Creo que son tremendamente necesarias e interesantes de hacer, pero ¿cómo las manejamos? Yo creo que ahí está el tema. Hay varias escalas, hay muchas escalas, yo creo que es un tema complicado y muy profundo de abordar. La participación ciudadana, digamos, se va a hacer una plaza pública, un espacio público importante, de impacto en la comunidad.
es de acuerdo, está la participación ciudadana. Hay una donación para un proyecto mínimo, ¿no es cierto? Y la comunidad se reúne, participa, opina, aporta, ¿no es cierto? Y mi crítica va a que finalmente el proyecto de arquitectura como tal, hablemos de un centro cultural, una iglesia, una casa comunitaria, ¿no es cierto? En algún punto yo pienso que empieza a ser el reflejo de una excesiva, ¿no es cierto?, toma de decisiones de parte de la comunidad, y el arquitecto como tal deja de ser arquitecto y deja de plasmar en sus proyectos digamos, lo que la arquitectura pide ser, ¿no es cierto?, por escuchar en exceso lo que las otras voces te dicen. Entonces creo que la arquitectura merece su autonomía, tiene una autonomía que le hemos dejado de ver, y le veo como un problema de la arquitectura como tal, ¿no? Más no de la... Mario, si me permites, Mario, es que ya no queda como un arquitecto todólogo. Antes el arquitecto era el que organizaba todo y administraba todo. Sin embargo, ahora tiene que ser un equipo multidisciplinario. Ahora tienen que entrar sociólogos, urbanistas, teóricos. Tienes que ver la arquitectura desde otros enfoques. Ahorita lo que mencionaba es que la gente puede participar, pero tiene que ser gente culta, que sepa de qué está participando. No nomás es dar una opinión vaga. Tiene que ser un equipo multidisciplinario capaz de resolver problemas arquitectónicos, pero ya no desde un punto de vista estético, sino desde un punto de vista funcional todólogo, pues. O sea, que abarque mucho más, nada más que la figura del arquitecto. Muy interesante todas las intervenciones. Le doy las gracias a todos los panelistas por sus exposiciones, y la discusión creo que se ha transformado. Pareciera ser que empezó a tomar una bola de nieve y podría ser transformado en algo muchísimo más interesante. Debimos seguir, debimos haber continuado, porque está muy interesante y realmente las intervenciones creo que de a poco uno se va soltando. Se agradecen cada una de las intervenciones de mi parte, porque ha sido gratificante escucharlos a todos. Por mi lado, creo que el futuro, la disrupción del futuro puede ser justamente la participación en la dosis adecuada, en el proceso adecuado, con las tecnologías adecuadas para la ciudad que corresponda, porque todas las ciudades son distintas, etc. No sé cómo hacer una síntesis de todo lo que hemos hablado, porque hemos hablado de demasiadas cosas interesantes, pero de todas maneras reitero los agradecimientos, y se nos acaba el tiempo para esta mesa de discusión. Muchas gracias a todos.